Buen día, Inge. Buenos días, Yesenia, ¿cómo está?
Buenos días con todos y con todas, estimados estudiantes. Vamos a continuar el día de hoy con la clase de seguridad. Faltan todavía algunos compañeros, pero habíamos quedado en empezar 10 y 10, así que ya Dije, buenos días. Ronnie me mencionó que dijo que estaba sin luz. No sé si le avisó a usted también. no le entendí, Brian. Me decía, Ronnie me había dicho que estaba sin luz. No sé si le avisó a usted también. ¿quién? Ronnie, Que está sin luz. sin luz. Ya, perfecto, gracias por avisarme, para tomar en cuenta. Tal vez sabe algo de Kevin. No, de él sí no me ha dicho nada. Ya Ya, se debe conectar. ya listo, gracias, Brian. De todas formas, igual vamos a iniciar. Listo. Ya los nombres han sido, pensé que me decían algo en el chat. Ya, entonces habíamos estado viendo la anterior semana el tema de riesgos, ¿no es cierto? En el trabajo vimos algunos físicos, químicos, biológicos, ¿sí? Y en función de eso también es importante entender que todos estos riesgos, ¿sí? Que existen dentro de los trabajos pueden ocasionar un accidente de trabajo o también una enfermedad profesional, y también se puede hablar de patologías que se derivan justamente de la actividad productiva, es decir, del trabajo como tal. Igual, antes de, o sea, cuando hicimos definición de términos, nosotros habíamos definido igual el accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, este accidente de trabajo, lastimosamente, en las empresas viene a ser como la última instancia, digámoslo así. ¿Por qué digo eso? O lo que puede pasar en todo un proceso de cosas que no estén como en su lugar o que no estén bien realizadas. Sí, ¿por qué? Porque muchas veces no nos preocupamos o no se preocupan justamente de analizar, ¿no?, las diferentes anomalías o los errores que puede haber dentro del organizativo. No se preocupan de analizar si el tema de incidentes o el tema mismo de instalaciones, o sea, si hay algún daño aquí, un daño allá, que pueden ser como justamente desencadenantes de un accidente. También es importante tomar en cuenta, por ejemplo, defectos de calidad de las instalaciones, defectos de calidad de productos, porque todo eso puede llevar, si no está como manejado de manera adecuada, puede llevar a un accidente en el trabajo. Y claro, todo esto se debe tomar o se debería tomar en cuenta desde una posición más de una aptitud, sería más preventiva. ¿Sí? O sea, deberíamos o se debería en las empresas tomar en cuenta este tema de la prevención. Hay algunos autores que dicen, por ejemplo, que es más económico, incluso ya hablando en términos económicos, es más económico eh, realizar medidas preventivas dentro de una organización que ya unas medidas correctivas cuando ya surge un accidente o cuando ya surge una enfermedad. Entonces, sí es necesario prestar mayor atención como a esta cuestión de prevención para evitar estos accidentes de trabajo. Ahora, un accidente de trabajo viene a ser todo suceso anormal, ¿sí?, que no es deseado, que se produce de forma brusca, que se produce repentinamente, que se produce de manera inesperada, ¿sí?, aunque normalmente puede ser evitado gracias a los procesos de prevención que hablaba hace un rato, y que rompe la normal continuidad del trabajo y puede causar las lesiones a las personas. Entonces vemos que un accidente de trabajo es algo que puede ser evitado. Es decir, si yo tomo medidas preventivas, si yo, por ejemplo, corrijo el proceso, digamos, resulta que yo tengo un proceso en donde hago pasos o manipulo materiales peligrosos, pero si yo corrijo este proceso e implemento, no sé, normas de seguridad, equipo de protección personal, puedo yo prevenir justamente o evitar un accidente. Entonces, estos accidentes son
en su mayoría evitables y eso es necesario tomarlo en cuenta para empezar a generar como normas, lineamientos, correcciones dentro de las organizaciones. Por otro lado, debido como a estos riesgos que existen en el ámbito laboral, también aparece lo que se conoce como enfermedades profesionales. Veíamos que justamente estas enfermedades son consecuencia como de, en unos casos, de accidentes de trabajo o en otros casos de cuando el trabajador está como expuesto a un contaminante, puede ser, o está en constante actividad o está haciendo una actividad constantemente que daña su salud, ¿sí? Eh, Ahora, estas enfermedades son aquellas enfermedades, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aquellas enfermedades justamente relacionadas con el trabajo, ¿sí? Y claro, en ese sentido, la OMS no solo busca referirse a las enfermedades como que se adquieren como directamente de la actividad propia del trabajo, sino también aquellas en las que las condiciones de trabajo pueden contribuir como uno de los factores que causan la enfermedad. ¿Sí? Entonces, es un término más amplio, no solo limitado a decir, bueno, la actividad propia produce esta enfermedad y nada más, ¿ya? Sino también se debe tomar en cuenta que algunas actividades pueden contribuir a generar otro tipo de enfermedad, sí puede ser uno de los factores. Por ejemplo, puede ser un factor, se me ocurre ahorita, el estrés del trabajo, ¿no es cierto? Pero de ahí, ese sería un factor. Puede haber más factores involucrados, no sé, la convivencia en el hogar, las actividades domésticas, hablando de, especialmente de las mujeres. Entonces ya vemos que son varios factores y que contribuyen, por ejemplo, a que esta persona termine en un cuadro depresivo, ¿ya? Ahora, no solo fue el tema del trabajo, sino todo lo demás, ¿no es cierto? Condiciones familiares, el tema de las actividades, no sé, se me ocurre, del cuidado y las domésticas, como sobrecarga del trabajo doméstico y del cuidado, ¿sí? Que contribuyeron a que una persona caiga en depresión. Sin embargo, el tema del estrés laboral también contribuyó y también se lo debe considerar dentro de las enfermedades profesionales. ¿Sí? Porque muchas veces las empresas buscan desligarse justamente de su responsabilidad diciendo, no, esa enfermedad no es propia de la actividad del trabajo, no tiene nada que ver. La persona aquí en el trabajo, no sé, hacía, no sé, transcripción de textos. Entonces eso no tiene nada que ver con, no sé, con la depresión. Puede pasar eso. Sin embargo, si se hace un análisis más profundo y más arduo, puede ser que el ambiente laboral, que la carga de trabajo, combinado con los factores de la vida propia del trabajador, hayan contribuido a que termine en una depresión o en un cuadro depresivo y, eh, y por lo tanto también se considera dentro de la enfermedad laboral. Ahora eso debería como capaz en las leyes o haber, ¿no es cierto?, procedimientos más rigurosos en los análisis para poder detectar, ¿no?, estas situaciones, porque muchas empresas se desligan de muchas enfermedades que a veces los trabajadores adquieren en el ámbito laboral. Incluso citando un caso reciente de una conocida, ¿sí?, que contaba que, claro, sale de una empresa, le hacen chequeos médicos y todo para despedirle, sale sin ninguna enfermedad laboral, entonces, claro, no indemnizan por nada de eso. Y después de un tiempo se vuelve a hacer exámenes para entrar a otro trabajo y resulta que tiene un problema de la columna. Y claro, este fue propio del trabajo que tenía antes, porque era un trabajo en donde pasaba todo el tiempo parada de un lugar a otro y claro, desencadenó, ¿no?, este problema. Sin embargo, no fueron rigurosos, yo creo, en los análisis, porque, o también puede darse el caso de que las empresas al tener convenios con centros médicos les tapen también lo que le están ocasionando al trabajador y se deslindan de responsabilidades. Entonces yo creo que en ese sentido, en el país hace aún falta, ¿sí?, regulación por un lado y prestar más atención y claro, y darle importancia a los trabajadores, porque claro,
muchas veces los trabajadores son como lo último a considerar dentro de la empresa porque lo que prima es la ganancia. Sin embargo, creo que debería cambiarse esa situación y que debería cambiarse incluso de sistema, de modo de producir para que la gente empiece a pensar también de forma distinta. ¿Ya? Ahora también en el caso de las enfermedades profesionales, al igual que en los accidentes de trabajo, eh, siempre las consecuencias se pueden poner como en manifiesto que estos se han producido como consecuencia del desempeño en el trabajo. ¿Sí? Ahora, como dije hace un rato, en ocasiones no es fácil probar el origen laboral de las enfermedades, ¿sí? Estén o no estén calificadas legalmente, y eso es muy complejo aquí en el país, hay muchas trabas, todavía la gente sigue comprando conciencias. Entonces, mientras siga existiendo ese tipo de justicia, muy pocas veces se reconocerán, ¿no?, estas cuestiones dentro del ámbito laboral, y los trabajadores serán como indemnizados o tratados de una manera adecuada o enviados a tratamiento. O sea, no hay todavía una cuestión muy fuerte en ese sentido, ¿ya? Por otro lado, también es importante tener en cuenta un término que es la siniestralidad laboral. Ahora, ¿qué es esto? Cuando hablamos de siniestralidad laboral, se habla o se engloba tanto al accidente de trabajo como a la enfermedad profesional. Entonces, dentro de este término se debe tomar en cuenta estos aspectos, ¿sí? Y muchas veces se hacen como evaluaciones de siniestralidad laboral. Entonces, cuando hablan de eso, están hablando de, no sé, cantidades de accidentes, enfermedades profesionales, y se hace como una evaluación en ese sentido. Por otro lado, cuando hablamos nosotros de salud laboral, el nivel de salud laboral se puede medir por el número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es decir, la siniestralidad laboral se puede medir por el número de accidentes en el trabajo o accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de una institución, de una organización, de una empresa, etc. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. En que, perdón, las enfermedades laborales son las que son provocadas a raíz de la actividad que se realiza, ¿verdad? Sí, justamente. Digamos, yo trabajo alzando cajas, se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces eso me va a generar un impacto a la columna y me genera una desviación. Entonces esa viene a ser una enfermedad laboral y producto de la actividad propia que desarrollo yo en el trabajo, que es alzar cajas. O hay personas que trabajan mucho tiempo paradas, pueden desarrollar enfermedades de columna, de articulaciones, enfermedades como las varices en las piernas, ¿sí? Y son derivadas de la actividad propia en la que estoy inmerso dentro de mi trabajo. O digamos, trabajo en un lugar donde hay mucho ruido, ¿no es cierto? Entonces desarrollo una discapacidad auditiva. Ya al comprobar que justamente en el lugar había mucho ruido y que, claro, yo tenía que hacer mi actividad ahí, es propio de mi actividad y por tanto es una enfermedad laboral. ¿Sí? Tal vez ahí quedó más claro, Yesenia. Sí, y otra consulta, en lo que son depresiones, así que se puede dar por maltratos laborales, también entraría en el del trabajo, lo que viene a ser si es que tiene algún tipo de depresión personal, o sea, que es fuera del trabajo. Sí viene a ser siempre y cuando uno de los factores desencadenantes hayan sido justamente las formas de trabajo o los tratos en el trabajo. Ahora digamos que resulta que en el trabajo estaba todo bien, no tenía ningún problema, se llevaba bien, no sé, con los compañeros, con las compañeras, la actividad, no sé, le traía como es esto de esta satisfacción personal y aparte
él estaba cómodo en el trabajo, ¿sí? Pero tiene depresión por algo que es extra al trabajo, o sea, que no tiene nada que ver con, porque su trabajo era lo mejor, digamos así. Entonces, si la enfermedad es extra por, no sé, tal vez, no sé, ¿qué se me ocurre? Alguna relación amorosa tóxica, digámoslo así, y le causó depresión, claro, en ese caso no sería una enfermedad profesional porque el trabajo no contribuyó. Ahora, si es que en cambio, digamos, tiene este problema de una relación tóxica, me ocurre a mí ahorita, pero en el trabajo usted tiene, no sé, todo el tiempo hay acoso laboral, es decir, le están molestando para que renuncie, por ejemplo, o le están molestando por cualquier cosa, o sea, usted por poco no puede ni respirar en el trabajo, encima las condiciones, digamos, laborales son súper malas, los salarios bajos y encima le pagan cuando quieren, no cuando le deben pagar. Eh, y claro, aparte de eso, tiene una relación personal sumamente compleja. Entonces ahí también se puede considerar la depresión una enfermedad laboral porque el trabajo contribuyó además, ¿sí?, de los otros factores a que usted caiga en un cuadro depresivo. Ahora eso se tiene que comprobar. Y por lo general esos son más testimonios, porque no es que uno tiene como grabado todo lo que pasa, ¿no es cierto?, en los trabajos. Entonces eso se tiene que hacer como algunos procedimientos con el IES igual, que evalúan también el estado del trabajador, tienen que evaluar igual las condiciones. Es un proceso, ya vamos a ver más adelante un poco más específico de este proceso, pero si hay enfermedades que son profesionales y que no solo fue la actividad, o sea, que se pueden considerar dentro de esto cuando mi actividad laboral contribuyó a que ahonde aún más esa enfermedad o a que esa enfermedad se desarrolle. Sí, ahí tal vez está más claro. Sí, pero por ejemplo, y si es viceversa, o sea, si es que la depresión externa viene a afectar en el trabajo, ¿cómo se procedería en ese caso? Ya, eh, ahí es importante, ¿no es cierto?, este tema de siempre en el trabajo preocuparnos, ¿no es cierto?, de las personas que están involucradas en el proceso productivo, ¿sí? Eh, Ahora eso no pasa mucho en las empresas, o sea, no se fijan cómo están los trabajadores de ánimo e influye. Ahora, si yo fuera como, no sé, o los dueños de la empresa, si ven algo así, deberían, ¿no es cierto?, de alguna forma promover que el trabajador realice un tratamiento adecuado, o sea, darle las facilidades para que vaya, por ejemplo, yo que sé, a consultas psicológicas, a consultas psiquiátricas si es necesario, darle esas facilidades para que la persona se recupere, porque al fin y al cabo, si una persona no está con ánimo en la vida, digámoslo así, se refleja también en el ámbito laboral. Entonces, también hace falta como esta cuestión de un seguimiento no solo en el espacio laboral, sino también capaz en el ámbito social del trabajador, ¿sí? Y no dejarlo como que fuera, bueno, ese es problema de él y verá cómo lo resuelve, lo que me importa es que trabaje, ¿sí? Eso generalmente pasa. No debería ser así, deberían ser otras políticas, como le digo, de que pueda dárseles esta facilidad, de que vayan a tratamientos o incluso, como les decía en algún momento, debe existir esta ala de salud dentro del trabajo, dentro de las entidades y organizaciones. Y en esta ala no solo debería haber como un médico general, sino también otro tipo de profesionales, o sea, como los psicólogos y las trabajadoras sociales, por ejemplo, son las encargadas de eso. Entonces son quien direccionan algunos casos de este tipo. Por ejemplo, hacen análisis, ¿no? Y si la trabajadora social detecta que por ahí un trabajador está como con el ánimo hecho pedazos y es por cuestiones personales, podría de alguna forma intervenir, obviamente, con el permiso del trabajador, eh, como esto, gestionando las citas para que vaya, no sé, al psicólogo, gestionando los permisos para el trabajador, viendo qué otras actividades podrían contribuir en la mejora de las condiciones de esta persona que trabaja en la empresa.
Hay empresas que lo hacen vagamente, pero lo hacen, y hay otras que no les importa ya en realidad lo que pase fuera de. Y, y claro, en ese sentido el trabajador tiene que producir a pesar de todo, que creo que es una política muy, muy mala porque a la final empuja a muchas personas al suicidio, eh, incluso al abandono como persona, al alcoholismo, a las drogas, pasan full cosas en ese sentido, eh, pero claro, o sea, sí es necesario que haya otras políticas también dentro de las empresas, ya depende mucho de las empresas. Como les digo, hay empresas que sí y otras que nada, o sea, no les importa el plan. Uh-huh. Y si el empleador simplemente se da cuenta de la situación y despide al empleado, el empleado puede hacer alguna acción para redimirse, o sea, volver al trabajo o hacer alguna demanda contra la empresa. O sea, lo despiden porque está deprimido, dice usted. O sea, está deprimido, eso afecta a su trabajo, el empleador se da cuenta y simplemente decide despedirle porque no está rindiendo. Ya, ahora, ahí sí hay como muchos vacíos en nuestras leyes. No hay algo que diga, ah, claro, si un trabajador no rinde por esta cuestión, no se lo puede despedir. Debería ser así. No hay nada que estipule eso. Eso ya queda lastimosamente a la consideración del empleador, ¿sí? Porque la justificación que va a poner y la justificación que le va a permitir hacer eso es decir, bueno, es que este trabajador me falló y en base, no sé, a un análisis de rendimiento lo despedimos. Ya, ahora, si lo despiden, necesariamente tienen que pagarle todo lo que dice la ley, porque no está renunciando, le están despidiendo. Eso es importante tomar en cuenta. Lo tienen que, o sea, si le despiden, tienen que darle despido intempestivo, porque sea cual sea la, o sea, bueno, hay causas de despido por visto bueno, ahí no les dan nada, pero si lo despiden como por una cosa de este tipo, en donde no es visto bueno, ¿sí? Tienen que pagarle despido intempestivo porque están dejándolo sin trabajo a la persona sin que tenga como, no sé, otro ingreso económico. Tienen que pagar despido intempestivo, la liquidación y todo lo que dice la ley. Los proporcionales de décimos, los proporcionales de vacaciones, todo. Pero ya le digo, de ahí que haya una ley donde diga no, si una persona está fallando porque tiene una enfermedad de depresión y no rindió, no la pueden despedir, no existe. O sea, no existe en nuestro país. Nosotros podríamos hablar de algo así, hace un montón de años en la Unión Soviética, en donde en realidad los derechos de los trabajadores eran, o sea, eran lo principal ante cualquier decisión del administrativo o del que hacía la función de coordinar, ¿sí? Y se tomaba en cuenta como todas estas condiciones, o sea, era una cosa súper avanzada en tema de derechos de los trabajadores con relación a lo que tenemos ahora. Ahora en nuestro país es hecho pedazos porque el empleador hace lo que quiere prácticamente y con la pandemia se ha hecho cosas aún peores. No sé si ustedes han visto, o sea, se ha hecho despidos en donde la liquidación ha sido $20 bajo el pretexto de la pandemia y de que no hay ingresos y que la empresa quebró, etcétera. Sí, entonces los derechos de los trabajadores están sumamente violentados en el país y las leyes, no se diga, no, están más a favor del empleador que el empleado. Entonces es bastante complejo el asunto. Uh-huh. No sé si ahí Yesenia tal vez. Sí, gracias. Ya. Ahora existen también otras patologías derivadas del trabajo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de estas otras patologías derivadas del trabajo, son enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿sí? Y que son además relacionadas epidemiológicamente con él, pero no tienen consideración legal de enfermedades profesionales. Sí, por ejemplo, el caso del COVID
podría ser como, no hay una consideración legal dentro de eso, no se le consideraría como enfermedad profesional. Ahora hubo una discusión hace tiempos, justo cuando recién iniciaba la pandemia, y llamaban a los trabajadores en algunos centros a realizar sus labores. Y claro, si se enfermaban, no se considera como enfermedad laboral, profesional, es decir, el dueño del medio de producción no tiene la obligación de indemnizar ni de considerar. Ahora, claro, como es epidemia, tiene que, o sea, darle permiso de aislamiento, pero por una cuestión de que no contamine a más personas, ¿sí? Sin embargo, no puede ser considerada en algunos casos, o sea, legalmente como enfermedad profesional. Por otro lado, dentro de estas otras patologías, podemos tener como otro grupo de enfermedades del trabajo, sí, que son aquellas patologías influidas por el trabajo, pero no determinadas por él, que es lo que explicaba hace un rato. Sí, y aquí se encontrarían especialmente los trastornos psicosociales, donde junto con las condiciones de trabajo influyen variables personales y condiciones de vida externas del trabajo. Ahora, estos trastornos psicosociales son sumamente complejos y capaz ni los toman en cuenta aún en nuestro país, en otros países ya se toman en cuenta. Y claro, no es que solo existe un factor para que se den, sino son varios factores de la vida del trabajador que desencadenan uno de estos y que se deben considerar dentro de estas patologías que se derivan del trabajo, porque bien o mal, el trabajo también está siendo un factor que coadyuva a esto, al crecimiento, ¿no es cierto?, de estas enfermedades. Ahora sí es necesario en ese sentido ampliar, ¿no es cierto?, el rango o el campo de actuación preventiva, ¿sí?, que permita justamente enfrentarse a daños de diferente índole, sean enfermedades profesionales, sean accidentes de trabajo, o sean estas patologías que se derivan del trabajo, como por ejemplo, una de estas sería la fatiga mental. La fatiga mental es una cuestión que se puede dar como en el ámbito laboral, ¿sí? Y el aumento de fatiga mental va unido al descenso de fatiga física. Y que podemos definir como la consecuencia de un excesivo grado de mantenimiento de la atención. Es decir, alguien puede llegar a tener fatiga mental cuando tiene un trabajo en donde ha tenido que estar como excesivamente concentrado, digamos, ¿sí? O atendiendo eso de forma excesiva, extrema, le puede causar esta fatiga mental que muchas veces desencadena obviamente una cuestión de ya no poder más, o sea, de tener como un límite y ya no poder rendir, o sea, ya en el trabajo, después de tanta presión, es como que se bloquea, digámoslo así. Sí, y claro, causa problemas en el trabajo, el rendimiento de la persona se ve afectado, por un lado, y también les desencadena otras cuestiones ya personales en los otros ámbitos de su vida, sean sociales, sea en la familia, etc. Por otro lado, también está el estrés laboral, que sería otro de estos derivados de u otras enfermedades derivadas del trabajo, ¿sí? Y este puede entenderse como un desequilibrio entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias. Es decir, cuando se habla de estrés laboral ya se da un desequilibrio, ¿sí? Un desequilibrio en la persona o en el trabajador que marca o que está marcado justamente porque ya no puede responder de la misma forma que respondía antes ante una actividad, por ejemplo, y que además viene a ser acentuado porque hay un excesivo peso de trabajo, en lugar de decir de demanda, y claro, este estrés además viene a ser como, o se acentúa cuando hay exigencias, ¿sí?, dentro de las actividades laborales
que siente el trabajador que capaz no puede cumplir o que tiene que cumplir pase lo que pase, entonces empieza a generar un estrés. Y en ese sentido, obviamente es necesario tener en cuenta que puede darse este tipo de anomalía y tratar como de alguna forma de contrarrestar o de prevenir, de afrontar, ¿sí? Porque eso no solo afecta a la estabilidad del trabajador, sino también el rendimiento de la actividad productiva como tal. Ya, además de eso, dentro de estas también se debe prestar atención como a otras consecuencias negativas para la salud del trabajador, el tema de el aislamiento, la falta de comunicación, el desinterés, la monotonía. Sí, todo esto se debe como tomar en cuenta porque, claro, puede desencadenar cualquier enfermedad que ya no sea de tipo físico, por ejemplo, que al un inicio no se manifieste como tal, sino más bien se manifieste de otra manera más en el tema anímico. Y claro, se puede uno notar, por ejemplo, trabajadores que pueden estar teniendo problemas y que no hablan con nadie, ¿no es cierto? Se aíslan prácticamente, entonces puede ser que pase algo a ellos, simplemente que no quiera hablar con nadie por el ambiente de trabajo. O también cuando hay falta de comunicación, es necesario tomar en cuenta esto porque, por ejemplo, esa tiene dos vías. Por un lado, cuando un trabajador no quiere hablar con nadie, como decía hace un rato, sí, puede ser que algo esté pasando, por eso no quiere hablar con nadie. Y por otro lado, se debe tomar en cuenta otra vía del tema de comunicación. Por ejemplo, cuando no hay una buena comunicación en las jerarquías dentro de un trabajo, ¿sí? Puede generarse cierto tipo de malestar en los trabajadores. Que digamos, suele pasar, que el coordinador le tenía que decir no sé, al jefe de seguridad, se me ocurre, algo que tenía que decirles a los trabajadores. Entonces, si ven, hay una cadena de mando. Pero resulta que no hay una buena comunicación en esta cadena, ¿sí? Y esto que tenía que comunicar, digamos, el jefe de seguridad que me estoy inventando ahorita, no se lo comunicó a los trabajadores y ¡pum!, se genera un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, como les decía, la comunicación es sumamente importante y es en dos vías. Si alguien capaz no quiere hablar con nadie o no se comunica y uno lo ve aislado, debe preocuparse, ¿sí? Pero por otro lado, si en una cadena de mando no hay buena comunicación, puede desencadenar una enfermedad profesional o un accidente en el ámbito laboral, ¿sí? Por otro lado, el tema del desinterés es una cosa que se debe tomar en cuenta. Digamos, un trabajador quizás entró con unas ganas muy distintas a las que tiene después de algún tiempo en el trabajo. Es necesario que en este caso, no sé, los empleadores o el departamento encargado de la salud, seguridad y del trabajador se preocupe por qué esta falta de interés de la persona que labora. O sea, debe haber una serie de factores que causen ese desinterés. No es que la gente dice, no, porque no quiero ya. No, no es así, sino que, por ejemplo, muchas veces las expectativas que tiene un trabajador frente a un puesto son unas cuando ingresa, digamos, ¿no es cierto? Y resulta que ingresa y la cuestión fue otra. Entonces eso con el tiempo le genera desinterés. O las expectativas de crecimiento. Una persona ingresa a un trabajo y dice, claro, yo a tanto tiempo quiero hacer esto, quiero aprender esto, no sé, quiero colaborar en esto, quiero ascender, ¿ya? Y no pasa nada de eso porque, claro, depende de muchos factores, no solo el conocimiento muchas veces, sino incluso las palancas y los amigos que se haga dentro. Y si no tiene eso no lo ascienden, no porque no tenga la capacidad, sino porque no es amiguis o cosas por el estilo, entonces eso genera desinterés, ¿ya? O el mismo hecho de que dentro del ámbito laboral, muchas veces muchos empleadores, por envidia o lo que sea, frenan el crecimiento del trabajador, genera un desinterés. O puede ser que no haya forma de crecer en ese trabajo porque la actividad es siempre lo mismo.
Entonces van generando desinterés y es necesario analizar, porque en función de eso yo incluso puedo tomar medidas que puedan ser aprovechadas para el crecimiento de la organización, ¿sí? Por otro lado, la monotonía, ¿sí? La monotonía también es una cosa brutal en los trabajadores. Imagínense en alguien que todos los días va a la oficina, se sienta en el escritorio, saca un montón de papeles, lee, saca informes, lee, y todos los días igualito, ¿ya? Eso puede generar un estrés laboral, puede generar una fatiga mental también. Entonces es necesario también buscar formas de salir de esa monotonía. Justamente Ivette, la anterior clase me parece, me preguntaba sobre el tema de la pausa activa, ¿sí? La pausa activa justamente busca combatir estas cosas como la monotonía, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer pausa activa y hacen hacer alguna cosa. Quizás no es una cosa que, claro, de plano y de fondo esté transformando todo, que muchas veces ni siquiera a la gente le gusta hacer pausa activa, porque depende de la pausa activa que se haga. Sin embargo, puede contribuir un poco a que haya un momento por lo menos de, bueno, dejemos un ratito esto y hagamos cualquier otra cosa. De ahí está también el tema de los trastornos ligados a los horarios de trabajo. Sí, como saben, podemos tener horarios rotativos, ¿no es cierto? Y eso va a ir generando trastornos. O sea, la gente que muchas veces tiene estos horarios de a veces de día, a veces de noche, termina teniendo como en estos cambios de horario algún problema en la salud. Entonces es necesario tomar en cuenta eso y dar, yo creo que las consideraciones respectivas y las normativas adecuadas y los espacios adecuados para que se dé este tipo de trabajos. Otra cuestión que puede como acentuar esto o contribuir a que estos trastornos aparezcan es las relaciones conflictivas en el trabajo. Ahora, no todos los trabajos son como color de rosa, muchas veces hay relaciones muy conflictivas, sea con compañeros o sea con los jefes, ¿ya? Y esto va a generar un problema brutal, porque claro, al haber relaciones conflictivas, el trabajador obviamente va a generar todo lo anterior, o sea, va a buscar aislarse, va a cortar comunicación con los demás, va a crecer su desinterés por el trabajo, no va a querer ir a trabajar, ¿sí? Entonces los conflictos son una cosa que se debe tomar en cuenta dentro del ámbito laboral, se deben resolver, se deben prevenir y se deben evitar, porque pueden ser una bomba de tiempo hasta que estalle algo grande dentro del ámbito laboral, ¿sí? Incluso dentro de los conflictos en una entidad donde en un trabajo se debe frenar, por ejemplo, el tema de los chismes, la discriminación, el tema eh, el tema de incluso de no tener un trato adecuado con los trabajadores. O sea, es súper complejo. Entonces, en los conflictos sí es necesario analizar varios aspectos que están relacionados tanto con la cadena de mando como también con el entorno laboral, con el ambiente de trabajo en sí, para evitar que se genere esta conflictividad que a la larga puede generar o desencadenar algún trastorno de los que veíamos arriba. Otro problema a los que se enfrentan como los trabajadores o que puede estar ocasionando algunas de estas otras cuestiones, estrés o fatiga, puede ser también la imposibilidad de tomar decisiones cuando una persona realiza su trabajo, ¿sí? Es decir, tiene que hacer una actividad, le dicen, no, solamente como yo le digo tiene que hacer, no puede hacer por esa vía, a pesar de que vaya a llegar al mismo resultado, no, es así, punto. Y no, y no, y no, y puede haber lugares donde sean muy cerrados. Entonces, cuando una persona no puede tomar decisiones, puede sentir frustración y terminar en estrés, etc. Y también otro problema que puede generar frustración, estrés, fatiga, etcétera, es el no poder controlar el ritmo de trabajo. Ahora esto es bien complejo porque depende mucho de la actividad. Sí, muchas veces capaz en actividades que no tienen que ver con maquinarias, con máquinas, es más fácil que la gente pueda controlar el ritmo al que trabaja.
Pero cuando hablamos de un proceso productivo ya industrializado, donde la máquina es la que pone el ritmo, porque digamos, tiene que estar, no sé, poniendo algún tipo, se me ocurre, un tipo de fruta en una máquina que corre como con estas bandas sin fin que suelen mover las cosas. Entonces tiene que estar como poniendo o sacando algo de ahí, tiene que trabajar al ritmo de la máquina. ¿No es cierto? No trabaja al ritmo que quiere porque la máquina le exige que trabaje a ese ritmo porque no para. Y claro, la máquina no se cansa porque es máquina. Y eso puede causar un estrés laboral. ¿Sí? Y también la insatisfacción por el inadecuado uso de aptitudes. ¿Sí? Esto es importante porque muchas veces el tener estas organizaciones jerarquizadas genera aptitudes de diferente índole y ¿qué serán? En diferentes escalas jerárquicas. Muchas veces hay personas que piensan que por tener un puesto más alto que otro, sí, que otro compañero o compañera de trabajo puede tratarlo como quiera, ¿no es cierto? Sí, puede tratarlo mal, puede, eh, no sé, ordenarle, pero de una manera grosera. Sí, eso va a causar a la larga que el trabajador pueda generar, yo qué sé, desinterés, después estrés, fatiga. Y claro, mucha gente no se bota del trabajo no porque no le quedan ganas de botarse, sino porque no puede. O sea, las necesidades materiales, económicas que muchas veces tienen las personas les obliga a permanecer en un lugar de trabajo. El tema de, no sé, incluso para saber eh, o para pedir colaboración de compañeros y compañeras hay que tener las formas, no todas las mismas personas tienen la misma susceptibilidad. Hay personas que son mucho más susceptibles que otras, entonces hay que saber tratarles. Sí, quizás algunas es como que quizás son como súper fuertes, no les afecte mucho, pero hay otras personas que sí, o sea, son muy susceptibles, entonces hay que tener un tino, una forma para poder tratarles y para también generar un ambiente en donde haya tranquilidad. Porque imagínese trabajar en un lugar donde le viven molestando por todo y por nada. Solo porque amaneció de mal humor, el dueño empieza a gritar a todo el mundo. O sea, eso va a generar que el entorno laboral se torne pesado y la gente ande estresada, con fatiga. Y bueno, y eso va desencadenando a la larga otras situaciones. Que son reflejadas muchas veces en la forma de trabajar, en el proceso productivo como tal. El trabajador ya no rinde lo mismo, ya no hace con las mismas ganas, cada vez presenta menos interés, etc. Sí, entonces son cosas que muchas veces quizás no se toman en cuenta dentro de las organizaciones, pero son necesarias mencionar, ¿sí? Especialmente si ustedes algún rato trabajan, ¿no es cierto?, en el tema de salud, seguridad y ambiente, para que puedan ustedes proponer, ¿no es cierto?, alternativas distintas para que el ambiente laboral sea más capaz, más adecuado, menos estresante y contribuya a que el trabajador pueda crecer y también, por ende, la organización. Porque si se genera un ambiente que frena todo, obviamente el crecimiento organizativo también se frena. Sí, hablando como organización como tal. Entonces aquí igual nos plantean que se hace necesario analizar el trabajo para detectar todo lo que pueda generar daños a la salud, tratando de estudiar y modificar las condiciones del trabajo, no solo para evitar los efectos negativos, sino también para potenciar los efectos positivos. Yo creo que esta parte es muy importante porque básicamente nos dice, ¿no es cierto?, cómo podríamos nosotros evitar que haya efectos negativos sobre la organización y también el tema de tomar en cuenta esto que nos plantean, potenciar cosas positivas que contribuyan, ¿no? Claro, al individuo como tal, pero también en lo colectivo como organización. Hasta ahí, ¿dudas? No, ¿No? Un segundito. Vamos a pasar a... ¿Dónde está?
Vamos a pasar a algo más específico ahora de... Ya. Ahora es importante, ¿sí? Tomar en cuenta que para esto hay que prevenir y para eso se proponen como varias técnicas de seguridad, ¿sí? En ese sentido, y vamos a ver cómo algunas técnicas de seguridad en temas de prevención sobre todo. El día de mañana vamos a tener un pequeño cuestionario, ¿sí? De una vez les voy diciendo hasta compartir. Entonces voy a dejar como un pequeño cuestionario que van a resolver durante las 2 horas de clase. Entonces, para que estén pendientes nada más. Ya. Entonces, como les decía, igual hay varias técnicas de seguridad que podríamos implementar en nuestra empresa, tanto como para evitar riesgos, como para prevenir enfermedades, como para prevenir accidentes, o como estas otras enfermedades derivadas de la actividad de trabajo. Ahora, dentro de esto puede haber como lo que hablábamos el otro día, ¿no es cierto? Esto es como fundamental. Siempre para hacer temas de prevención debemos regirnos bajo estos principios: evitar el riesgo, evaluar los riesgos que no se pueden evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo, planificar la prevención, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Entonces, bajo todo esto se debe como planificar, ¿sí? Y también ponerse como los objetivos para la prevención, que generalmente consisten en garantizar la salud de los trabajadores, ¿sí? Llegando a superar incluso los requisitos establecidos en la normativa. A mí me parecía súper importante este trabajo que hacen aquí porque, claro, ellos no solo plantean, ¿no es cierto?, cumplir un requisito que es llenar como un cheque. Ah, bueno, yo cumplo esto. Por ejemplo, el tema dicen, ah, bueno, paridad de género, tantas mujeres, tantos hombres, cumple. El tema de, no sé, piden una cuota, por ejemplo, de diversidades. Ah, sí cumplo, a cuotas de, etcétera, ya. Eso es como hacer un checklist y cumplir lo mínimo, ya. Entonces, lo que se propone, o lo que propone al menos este estudio, es que se debe garantizar la salud de los trabajadores, no solo cumpliendo lo que me pide la ley, ¿sí?, sino llegando a superar incluso estos requisitos que vienen desde la ley. Eso me parece súper importante y quería como darles a notar, porque cuando ustedes, por ejemplo, estén trabajando en un plan de prevención, claro que debemos fijarnos en la ley. Sin embargo, hay que procurar incluso superar muchos de lo que nos dice la ley, debido a que eso también se reflejará o decantará en que en la empresa también los procesos o el tema de la siniestralidad laboral sea mucho menor. ¿Sí? Entonces hay que ver cada vez, yo creo, más allá. Aquí también proponen que dentro de esta empresa, al menos, se debe considerar que dentro de una empresa las personas constituyen el valor más importante de la misma, ¿sí? Y por lo tanto, deben estar cualificadas e identificadas con los objetivos de la organización, y las opiniones que den estos entes o estos actores de la empresa deben ser consideradas. Si, por ejemplo, digamos que hay una empresa en donde se deja de lado toda la opinión de los trabajadores y es solo lo que piensa el jefe, ¿ya? Muchas veces eso va a generar que este jefe tenga sesgos de las reales problemáticas de los trabajadores, de la empresa en sí,
porque solo su cargo capaz no lo tiene, por ejemplo, en contacto con la maquinaria, se me ocurre, ¿no es cierto? Porque es un cargo gerencial. Y eso hace que no pueda ver cosas que en cambio los trabajadores sí ven, ¿sí? Porque si un trabajador está en contacto con la maquinaria, está en el constante proceso productivo, obviamente va a haber cosas que el que no está en esa tarea eh, no las ve. Entonces sí es necesario tomar en cuenta, ¿sí?, todas las opiniones de los trabajadores. Ahora, en ese sentido, se toman como en cuenta estas opiniones para generar, ¿no es cierto?, políticas y para obtener mejor información sobre el tema de los riesgos, ¿sí? Entonces eso nos permite la formación e información sobre los riesgos y así como los medios y medidas a adoptar para su prevención, ¿sí? Entonces todo esto nos va a permitir eso y además todas estas medidas o todo este tema de riesgos es un capital importante para la empresa, porque como les dije, muchas veces es más económico o más barato, ¿sí?, implementar medidas de prevención de accidentes que ya justamente solventar lo que puede ocasionar un accidente en sí. Y entonces es necesario también tomar en cuenta ese punto porque, claro, desde el punto de vista ya de los dueños de las empresas les convendría mejor justamente dar la debida importancia y generar un sistema de prevención, ¿no es cierto?, que coadyuve a que tengan menores costos, ¿sí?, en este ámbito, ¿sí? Esto ya dijimos. Ya. Ahora, cuando hablamos nosotros de estos temas de la prevención, me parece que esto ya dijimos, o sea, es importante eliminar los riesgos y evaluar los que no se pueden eliminar para reducirlos, garantizar la participación, información y derechos a ser consultados de los trabajadores. Sí, esto justamente ligado a lo que les decía aquí, o sea, para considerar esta opinión de los trabajadores se debe garantizar ese derecho a la participación, se debe garantizar la información. Ahora, ¿cómo garantizamos, por ejemplo, el tema de participación? ¿Quién me dice? ¿Qué podrían ustedes hacer para garantizar la participación? Voy a preguntarles por nombres. Brian, ¿qué cree que podría usted hacer o qué se puede hacer en una empresa para garantizar que los trabajadores participen cuando yo necesite hacer un sistema de gestión de riesgos? No le escuché muy bien, Inge. Dígame. No le escuché muy bien, digo. Ya. Le preguntaba que una de las cosas que se debe hacer, como por ejemplo para generar, ¿no es cierto?, un sistema de gestión de prevención de riesgos, es justamente garantizar la participación de los trabajadores. ¿Cómo cree usted que podemos garantizar esa participación en una empresa? Si estuviéramos a cargo del área de seguridad, ¿qué haría? O sea, que los trabajadores cumplan con lo especulado. Eso es más una cuestión de cumplimiento. Pero para que participen, o sea, para tomar en cuenta la voz de ellos en la elaboración de un plan de prevención, ¿qué haría? Eh, que ellos colaboren con las cosas que les haga falta o algo de eso. ¿Ya? Que ellos colaboren con las cosas que les haga mal. Puede ser, por ejemplo, para yo saber qué cosas les está afectando, yo puedo aplicar una encuesta, se me ocurre ahorita. Y eso a mí me garantiza que ellos puedan participar. ¿Ves? Perdón, Inge, estaba con el micrófono. Ya. Inge, puede ser tal vez los simulacros también. Perfecto. Los simulacros también son importantes, es una forma de participación, porque nos permite dónde puede haber un error en el proceso de, ¿no es cierto?, de evacuación, por ejemplo. No son una forma en que
que participan los trabajadores por un lado y me permiten identificar errores en el proceso. Otra forma de coger las voces también de los trabajadores como participación sería, por ejemplo, hacer asambleas, ¿no es cierto? Asambleas y preguntarles qué problemas tenemos en la producción. Hacer una lluvia de ideas. Con esa lluvia de ideas y después haciendo una escala de importancia, yo puedo ver qué puedo implementar dentro de mi gestión de prevención para evitar, no sé, conflictos o para disminuir riesgos, porque claro, la gente como está en el proceso productivo sabe qué pasa en cada zona. ¿Sí? También se debe garantizar la información a los trabajadores, o sea, a todos los trabajadores. Kevin, ¿cómo cree que yo puedo garantizar la información para mis trabajadores? Sobre el tema, obviamente, de prevención de riesgos. ¿Sí está Kevin? Parece que solo está presente en espíritu. Y ver la misma pregunta. ¿Cómo puedo garantizar que mis trabajadores tengan información sobre el tema de gestión de prevención de riesgos? Inge, podría ser a través de una evaluación. Ya, a través de una evaluación. ¿Cómo? Nosotros ya les capacitamos, o es decir, hacemos, por ejemplo, un simulacro. Y después de eso, realizarles una evaluación. O quizás, ¿cómo le podría explicar, Inge? No me salen las palabras. Ya, ya. Dijo algo muy Perdón, para la importante. pregunta, no la entendí bien. Dígame, Yesenia. ¿Puede repetir la pregunta que les hizo? No la entendí bien. Ya, la pregunta era cómo yo puedo garantizar, ¿sí?, la información sobre el tema de prevención de riesgos a mis trabajadores o a los trabajadores. Tal vez se les podría hacer una especie de un manual resumido para que entendible, o sea, con palabras entendibles para los trabajadores y posterior a eso realizar, como dice Ived, una evaluación para saber qué han entendido o sobre qué falta hacer énfasis. Perfecto. Sí, las dos compañeras han dicho cosas claves, ¿no es cierto? Para informarles puedo generar, como dice, un manual, ¿sí? En lenguaje para ellos, que lo puedan entender, que lo lean, ¿sí? Pero también puedo hacer capacitaciones, ¿no es cierto? Entonces son formas de yo mantener informados a mis trabajadores. Ahora, el tema de las evaluaciones es importante para yo entender o saber cuánta información en realidad lograron captar, ¿sí? Y en realidad saben de lo que hemos estado hablando y si van de alguna forma, esto les va a permitir justamente prevenir riesgos en el trabajo. Y por otro lado, ligado al tema de participación, está el derecho a ser consultados. O sea, todos los trabajadores pueden ser y tienen derecho a consultarles, ¿sí?, sobre las medidas que se esté tomando en la empresa. Por otro lado, cuando se habla de desarrollar un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, ¿sí?, se debe tomar en cuenta como principio dotar de medios técnicos, organizativos o de protección necesarios para salvaguardar a los trabajadores de los riesgos, tanto referentes a seguridad como a higiene, ergonomía y derivados del manejo de instalaciones. Entonces, cuando hablamos de medios técnicos, por ejemplo, puede ser que yo ponga una tecnología, ¿sí?, que genere menos riesgos que otra. Otro puede ser el manual que nos decía, dotar de manuales, ¿sí?, manuales técnicos sobre la seguridad a los trabajadores. Cuando hablamos de medios organizativos, o sea, las formas en que se organiza la producción, ¿sí?, deben contemplar justamente la gestión y prevención de riesgos. Es decir, yo puedo generar un departamento de seguridad, salud y ambiente en la empresa, en donde se pueda abordar justamente estos temas de riesgos para que mis trabajadores puedan de alguna forma
estar más claros por un lado y por otro lado puedan adquirir o puedan tener facilidad de conocimiento, asesoría sobre los diferentes temas de seguridad y salud. Otra cosa es dotar de medios de protección. Cuando hablamos de los medios de protección son los EPP, ¿no es cierto? El equipo de protección personal, pero también tiene que ver con el tema de los diseños de los espacios, ¿sí? Que también es parte del organizativo, es decir, que los espacios sean adecuados para trabajar y que se evite el riesgo en lo posible. Hice una consulta Sí, acerca de los equipos de protección personal. Eso te provee directamente la empresa o la industria donde labores, ¿verdad? sí. Tienen Inge, ¿y está correcto si es que la empresa dice que les va a descontar un cierto porcentaje del sueldo por eso? no debería ser así. Sin embargo, la ley les permite hacerlo. O sea, sí, sí hacen eso. O sea, no le voy a decir que no lo hacen porque lo hacen. Yo incluso cuando trabajé en un colegio, sí, hace tiempo, y claro, me dieron el uniforme, que era un saco, nada más, eran los sacos, pero nos descontaban la mitad del costo, es decir, la mitad la asumía el colegio y la otra mitad la asumía el profesor. Claro que no debería ser así, o sea, no, o sea, se supone que de acuerdo a los lineamientos que existen en la ley, el empleador tiene la obligación de proveer de los equipos, de los uniformes que requiere el trabajador, ¿sí? Sin embargo, debe haber algún vacío legal que sí les permite cobrar un porcentaje. No pueden cobrarle todo, pero sí es como que, bueno, ponemos la mitad y usted la mitad, o un 20%, una cosa así, sí lo hace. Ok, gracias, Inge. Ujú. Ya. ¿Qué está? Ya. Por otro lado, otro principio que se debe tomar en cuenta cuando se está diseñando como estos sistemas de gestión de prevención, ¿sí? Es conseguir una total integración de los aspectos preventivos en todos los niveles de la organización. Como saben, las organizaciones tienen varios niveles, ¿no es cierto? Y en ese sentido es necesario en cada nivel hacer un análisis específico. Si no puedo hacer como un análisis, ¿qué puedo decir? No sé, en la unidad de producción, estoy hablando ya de una industria, ¿ya? Y ese análisis lo generalizo para todas las otras unidades. Hay unidad de producción, hay el departamento de comercialización y marketing, el departamento de materias primas y bodegas, ya, digamos que tenemos esas instancias. Pero yo hice un análisis en la unidad de donde se produce, de producción, y, y, y asumo que todo el tema de riesgos y todo lo que debo implementar es igual para los otros departamentos. Ya, eso no puedo hacer, ¿sí? No se debe hacer porque cada área tiene sus especificidades y por ende va a tener sus propias necesidades, ¿sí? Y sus propios riesgos incluso. Y en ese sentido es necesario hacer un análisis de cada una de estas, que debe ser un análisis integral, es decir, en todos los aspectos físicos, mecánicos, incluso los psicosociales, o sea, todos los aspectos yo debo analizar de cada unidad y eso me va a permitir tener como una idea más clara de todo lo que puede estar pasando o de todos los posibles riesgos que puede generar la actividad laboral. O incluso cuando hablamos de niveles jerárquicos, ¿no es cierto? Digamos, tenemos un poco como en el instituto, está el nivel, los profesores, después están los coordinadores de carrera, después está la dirección académica y después está el tema del rectorado. Entonces vemos que hay jerarquías, aunque en realidad en una institución educativa eso no son como jerarquías, sino más como distribuciones horizontales, ¿no? Es un asunto distinto, pero en el instituto se maneja como jerarquías. Y en ese sentido, lo que pasa, por ejemplo, es que si yo cojo y analizo solamente la parte de coordinador, se me ocurre ahorita, ¿ya? Entonces, solo ahí hago un análisis de tema de riesgos, ¿ya? Y asumo que es lo que pasa ahí, pasa con profesores y pasa con instancias incluso que están sobre la coordinación de carreras, que sería la dirección académica,
y la parte administrativa y la parte de marketing, ya. Si yo asumo que lo que pasa solamente en la parte de analizar el tema de coordinadores por carrera, pasa en todos lados, estoy dejando de lado un montón de cuestiones muy particulares de cada área y de cada aspecto. ¿Por qué? Porque no es la misma actividad, incluso la carga de trabajo, las mismas dedicaciones de un coordinador de carrera que de un profesor. O no es la misma dedicación de los coordinadores de carreras, la misma que, por ejemplo, el departamento o el área de marketing y publicidad. Son cosas distintas y por ende las necesidades y los riesgos que genera la actividad laboral también va a ser distinta. Cada una va a tener cosas en común, sin embargo va a haber particularidades de cada área, de cada nivel, propias de la actividad que desempeñan las personas. Por ejemplo, digamos, el área de marketing y publicidad capaz está más en el tema de generar diseños, de sacar la publicidad, de hablar con medios, yo no sé, cosas por el estilo. Entonces, eso implica unos riesgos diferentes a, por ejemplo, los profesores que vamos a dar clases cuando estamos en presencial. Claro, nosotros andamos como de aula en aula dando clases y esos van a ser riesgos muy diferentes a los de estar en una oficina haciendo diseños o generando propaganda o subiendo a redes. Es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, los riesgos propios de cada actividad es necesario tenerlos en cuenta para poder integrar de manera adecuada los aspectos preventivos que corresponden a cada uno de los niveles, de las áreas, de los departamentos que existen dentro de una empresa, dentro de un proceso productivo. Más aún cuando uno habla de una industria, es una cosa diferentísima, porque claro, están los obreros que están en contacto directo con la máquina, van a tener unas necesidades, pero también están los supervisores que tienen otra función, van a tener otras necesidades y están otras instancias como el tema del departamento de, ¿cómo es?, de almacenamiento y bodegas. Tienen otras necesidades muy distintas porque no están en contacto con la máquina productora, sino más bien con, con todos los productos y tienen que ver con el tema del transporte. Entonces es necesario analizar particularmente cada área para poder generar y conseguir un sistema de gestión de prevención o una prevención integral de los riesgos que contribuya y que tome en cuenta todos los actores dentro del proceso productivo o dentro de la organización. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. ¿Tienen alguna duda tal vez? No, Inge. Ya, vamos a seguir, este trabajo es bastante bueno. Se me va mucho. Ahí. Ya. Ahora, el sistema de prevención también tiene como algunas responsabilidades, ¿sí? Y estas responsabilidades obviamente dependen de cada actividad en sí, pero confluyen en algunas otras cosas. Además, estos sistemas de prevención, como les dije, deben ser de carácter integral o integrales, y para eso se hace necesario que sean interdisciplinarios. ¿Sí recuerdan que era interdisciplinario? ¿Quién me puede decir? No nos acordamos. Cuando hablamos O sea, podría ser que de diferentes disciplinas o culturas. ¿Ya? Sí, justamente quiere decir que confluyen o que se toman en cuenta varias disciplinas, varias áreas de estudio para poderlo generar, ¿sí? Y para eso especialmente se toma en cuenta, como tenemos aquí, la seguridad en el trabajo,
la ergonomía, la psicología aplicada, la higiene industrial y la medicina en el trabajo, que ya veíamos en otro texto, me parece. ¿Sí? Entonces, todos estos aspectos o todas estas áreas del conocimiento se deben tomar en cuenta para generar, ¿sí?, un sistema de prevención acorde a todas las necesidades que se tengan. La seguridad en el trabajo, por ejemplo, habla de todo el tema de riesgos en general, de equipos de protección personal, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se debe tomar en cuenta. Cuando hablamos de ergonomía es el diseño de los espacios, cómo yo debo diseñar un espacio adecuado para que el trabajador pueda estar capaz de tal forma que pueda trabajar más tranquilo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la psicología aplicada, es todo lo que tenga que ver con la psique humana. O sea, esto ya va en el aspecto, por ejemplo, de comunicación, de trato, de canales de comunicación como tal, de cómo se trata a los trabajadores, de qué ambiente de trabajo debo generar, etcétera. La higiene industrial también está, que también tiene que ver como con el medio ambiente, ¿sí?, que debe ser sano para todos y para todas. Y la medicina en el trabajo en general, que aborda aspectos incluso ya de cuestiones físicas, es decir, hablar de una actividad que puede ocasionar problemas en articulaciones, ¿ya? Entonces la medicina en el trabajo va a saber por dónde debo dirigirme para prevenir que se genere esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, vemos que todas estas instancias van a aportar, ¿no es cierto?, con algo en específico y son necesarias al momento de generar un sistema de prevención. ¿Sí? Ahora, estos sistemas de prevención deben garantizar, por un lado, la seguridad y la salud del trabajador, y además de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, deben cumplir la normativa que esté establecida en el país. Y ya vamos a ver en el Ecuador cómo funciona un poco más adelante. Y claro, un sistema o la propuesta que se tiene para un sistema de prevención es la siguiente, debe constar como de los siguientes órganos. De alguna forma, por un lado debe estar el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, debe haber un comité de seguridad y salud, debe haber grupos de trabajo, obviamente, en el tema de prevención de seguridad y salud, y debe haber un sistema de prevención ajeno, que es más el encargado de la medicina del trabajo. Ahora, esto aquí en el Ecuador sí se da en todas las instancias. Por ejemplo, en el instituto, desde la CENESID se exige, ¿no es cierto?, que haya este departamento de prevención de riesgos laborales, obviamente constituido de la forma que la ley lo pide. Y dentro de este debe haber un comité de seguridad y salud. Y este comité a su vez debe tener grupos de trabajo. Ahora, esta cuestión funciona un poco más, hablando ya de la institución, por ejemplo, se puede capaz notar un poco, porque así a simple vista no se nota, cuando hay un problema cuando hay alguna cuestión inesperada, como el tema de temblores, de estas cosas. Entonces ahí se genera como hay un comité justamente de seguridad y salud encargado de guiar, ¿sí?, por ejemplo, el proceso de evacuación, ¿ya? Y dentro de ese comité, claro, hay personas designadas que van viendo que se cumpla primero los lineamientos de la evacuación, se me ocurre ahorita, ¿sí? Y que haya como grupos de apoyo que colaboren justamente con este tema. Y ya si pasa como algún accidente, debería existir un lugar, una enfermería, por lo menos para los estudiantes. Bueno, ahorita por la pandemia casi muchas cosas están como ahí frenadas, porque claro, estamos más en una cuestión virtual, pero en presencial sí debería haber como estas instancias y funcionar
como lo dice la ley, porque son exigencias y se debe ir más allá, como dije en algún momento, no solo cumplir lo que nos piden, sino ir más allá para que funcione de mejor manera el tema de seguridad y salud. ¿Ya? Ahora también cuando uno está en el tema o cuando se está hablando de prevención de riesgos, es importante que existan funciones, dependiendo de cada nivel jerárquico, que coadyuven sí, a mejorar el proceso de prevención de riesgos laborales y sean parte de todo el proceso de la empresa como tal. Entonces, por ejemplo, aquí están las funciones generales de gerencia, por ejemplo, son revisar y aprobar los programas de planificación de la actividad preventiva que se hayan elaborado. Por ejemplo, revisar los programas de evacuación, revisar los programas de simulacros, revisar los programas de prevención como el tema, yo que sé, el programa para la implementación de un sistema de, ¿cómo es? Anti-incendios, o sea, contra incendios, ¿ya? Entonces la gerencia debe tener como esa actividad. Los mandos intermedios hacen llegar las comunicaciones directas del empresario a los trabajadores y viceversa. Entonces, la persona que está como a cargo utiliza para comunicar o para socializar los planes de prevención estos mandos intermedios que llevan como la información a los trabajadores, sea por medio de capacitaciones, comunicados, reuniones, asambleas, ¿sí? Y a la inversa, es decir, si es que hay algunas necesidades desde los trabajadores, ellos son los encargados de llevar estas voces hacia la gerencia, por ejemplo, ¿sí? Y que permitan implementar medidas preventivas para eliminar riesgos, todas las que sean posibles. Ahora, las que no son posibles eliminar, o así, debo buscar otros mecanismos de disminuir el riesgo. Los trabajadores como tal, su función dentro de este tema de gestión o de prevención más bien, es colaborar, ¿sí?, con los mandos superiores y con el servicio, con el grupo encargado de la prevención, con el fin de obtener información rápida, es decir, si nosotros sabemos algo que pueda ayudar o que se puede implementar en el proceso de prevención, debemos comunicarlo de forma eficaz, veraz y rápida. Ahora es importante que sea veraz, o sea, no puedo ir a mentir tampoco, es necesario que se diga como la verdad sobre las cosas para que igual, o sea, los planes de prevención que se levanten sean objetivos y en función de las necesidades reales y no sobre supuestos, ¿sí? Y porque si yo hago un plan de prevención de riesgos sobre supuestos, imagínense, o sea, yo me imagino que pasa eso o supongo que pasa eso, no va a ser un plan objetivo y a la larga en lugar de no sé, de disminuir el riesgo puede estar generando todo lo contrario, ¿sí? Entonces es necesario que sea veraz. Y dentro de eso es importante tomar en cuenta que se debe buscar, ¿no es cierto?, que haya como el equipo adecuado, usar el equipo adecuado. También deben colaborar con el tema de protegerse, ¿no?, tanto individualmente como colectivamente. Es decir, si hablo de individualmente para protegerme dentro del ámbito laboral, utilizar el EPP, ¿ya? El equipo de protección personal. Pero no solo usarlo, sino usarlo de manera adecuada. Porque claro, alguien dice, no, yo sí estoy puesto, no sé, ¿qué puede ser? Los guantes, y los guantes están rotos. Claro que está cumpliendo la normativa, pero si el guante está roto no le está protegiendo en realidad, porque si pasa algo, justamente por esos orificios puede atravesar el fluido y causarle un problema, ¿no es cierto? O cuando dicen, no, si estoy usando, ¿qué saben decir? Los cascos, y resulta que el casco ya está quebrado. O sea, ¿qué tan útil es un casco ya averiado
si le cae algo encima. O sea, no es nada útil porque a la larga, si ya está averiado, lo único que va a hacer es de una vez romperse y va a llegar a afectarle su salud. Entonces, no solo es la cuestión de usar el equipo, por ejemplo, sino también de verificar, ¿sí?, que el equipo de trabajo, el equipo de protección esté en buen estado. Ahora, cuando hablamos de protección colectiva, o sea, yo debo también, o los trabajadores debemos estar pilas en el tema de protección colectiva, es decir, respetar todas las cosas que coadyuven, ¿sí?, a mejorar o a disminuir el riesgo de todos en conjunto, ¿ya? O sea, no solo pienso en mí, sino también pensar en el conjunto, no sé. Por ejemplo, si se da una situación de emergencia, podría, digamos, la gente empieza con pánico, que suele pasar, ¿no es cierto? Cae en pánico. Un trabajador tranquilamente también puede ayudar en esa situación, tranquilizando y guiando a compañeras y compañeros, digamos, hacia una ruta de evacuación adecuada y sin peligros, ¿sí? Ahora este Comité de Seguridad y Salud tiene la obligación de colaborar directamente ya con la gerencia y el servicio de prevención para mejorar la acción preventiva, promoviendo y fomentando la cooperación de los trabajadores en el sistema. Entonces, este comité, de alguna forma, es como un intermediario, digámoslo así, ¿sí?, entre la gerencia y los trabajadores que pueden, ¿no es cierto?, cooperar, ¿sí?, para que mejore la acción preventiva. Por ejemplo, este comité es el encargado, yo qué sé, de que en una cuestión repentina de no sé, de un movimiento telúrico, ¿ya? El comité es el que puede, por ejemplo, encargarse de guiar a las personas, de comunicar dónde es el punto de encuentro, de indicar cuál es la ruta de evacuación, ¿sí? Y obviamente, una vez que está como en este ámbito, puede comunicar a la gerencia, por ejemplo, bueno, no sé, de tantas personas han evacuado 80, 2 todavía están dentro del edificio, ¿ya? Eso es importante porque nos permite tener claro, o sea, dónde están los trabajadores también y cuántos faltarían, como, hablando de evacuación en sí, ¿no? Cuántos faltarían evacuar, cuántos podrían estar en posible riesgo, etcétera. Entonces, es necesario como tener en cuenta esa instancia. ¿Preguntas que tengan hasta ahí? No, Nada. Ya. No, déjenme ver la hora. No, se alcanza. Todavía ver un poco más. Ya. Entonces, también hablando un poco de integración de las técnicas de seguridad en una empresa, ¿sí? Todas estas técnicas tienen como un objetivo, una función, etcétera, ¿sí? Por un lado, vamos a hablar nosotros de la formación. La formación viene a ser una técnica preventiva que actúa sobre el factor humano, es decir, sobre los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Esta técnica operativa actúa justamente para mejorar el comportamiento, ¿sí?, de las personas, del individuo, y que este comportamiento vaya hacia un comportamiento más seguro, ¿sí? Y claro, esto no solo tiene que ver como con el comportamiento, sino también con el conocimiento del trabajo que realiza. Entonces, no solo es como que llego, le doy la ley, sino que también le explico en qué consiste este trabajo, cómo es su actividad, qué riesgos tiene la actividad, ¿sí? Y las formas en que este individuo puede evitar esos riesgos. Entonces, en esta parte de formación se toma en cuenta como todos esos aspectos y lo que busca es garantizar que los trabajadores dispongan de una formación y además de información suficiente y adecuada en materia de prevención de riesgos laborales respecto a su puesto de trabajo y a las actividades que está desempeñando en ese puesto,
Entonces vemos cómo se enfoca más como en el tema de formar e informar al individuo como tal. Ya, ahora la empresa, ¿qué responsabilidades tiene en ese sentido? Por un lado está la dirección, que lo que busca es autorizar, por ejemplo, la contratación de personal nuevo o que se necesite o que complemente a decidir los cambios de puesto de trabajo. ¿Sí? También es la encargada de aprobar las acciones formativas en materia de seguridad, que además dentro de aprobar estas acciones está como aprobar el plan anual de formación de los trabajadores. Por otro lado, esta dirección debe dotar de servicio de prevención de los medios necesarios para llevar a cabo el plan de formación aprobado. Entonces debe, como los medios, comprar lo que se necesita, digamos así, para llevar a cabo el plan de formación. Si se necesita manuales, claro, es el encargado de proveer de los manuales. Si se necesita equipo de protección personal, es el encargado de dotar de este equipo de protección personal. Por otro lado está otra instancia que es el servicio de prevención o el técnico de prevención. Aquí puede, dependiendo de la empresa, a veces contratan como todo un equipo y en otras ocasiones contratan solamente un técnico para organizaciones más pequeñas. Entonces, esta instancia está encargada de identificar qué necesidades de formación tienen, o sea, qué información necesitan los trabajadores. O sea, no sé, digamos, son personas que van a necesitar información sobre el uso del equipo de protección personal, pues tengo que identificar esa necesidad, ¿sí? Y además también están encargados de elaborar el plan anual de formación. La dirección lo aprueba, pero quien lo elabora es el técnico de prevención. Entonces yo elaboro todo un plan anual de formación con objetivos, con cronogramas, con fechas, con presupuestos, con todo lo que necesite este plan, ¿ya? Por otro lado, también este técnico de prevención debe participar en el plan de acogida, ¿sí? En lo que respecta a la formación, entrega de equipos de protección, cumplimiento de registros, es decir, por ejemplo, cuando alguien nuevo llega a la empresa, yo tengo que cuando llegue esta persona, darle toda una charla sobre el tema de prevención de riesgos. Formarle en esa área, de alguna forma, entregarle también, no sé, es nuevo y le dice, bueno, este es su equipo de protección, tiene que usarlo de esta forma, y debo revisar que se cumplan esas normas. Por otro lado, también es el encargado de archivar la documentación respectiva sobre el tema de gestión de formación. Entonces, en ese sentido, claro, aparte de como este manual de formación, yo estoy en la obligación como técnico de, por ejemplo, llevar la lista de asistentes a las capacitaciones, llevar las fechas en las que se hizo las capacitaciones, llevar registro fotográfico de estas capacitaciones, llevar registro, ¿no es cierto?, del equipo de protección entregado, llevar registro de los simulacros realizados en el, todo eso, ¿sí? Entonces, encargado de archivar y de llevar esta documentación. Ahora los mandos intermedios tienen la obligación justamente de colaborar con este técnico de prevención, ¿sí?, en la identificación de necesidades de formación. Claro, como los mandos intermedios están en contacto con los trabajadores, pueden identificar qué necesitan los trabajadores saber, qué información necesitan para prevenir los riesgos. Y también están llamados como a, en algunos casos, cuando son como cuestiones muy grandes, a impartir la formación sobre la seguridad, ¿sí?, en sus obras. Es decir, este mando medio está a cargo de un grupo de trabajadores en la construcción. Está también, una de sus obligaciones es
informar y formar a estos trabajadores en el tema de seguridad, sobre el uso de, no sé, del equipo que necesitan, los arneses para construcciones altas, todo esto, ¿sí? Por otro lado, estos mandos intermedios también colaboran justamente con el plan que hablábamos arriba de acogida, formando e informando al personal nuevo y al que haya cambiado de puesto de trabajo. Entonces también colaboran en ese sentido con el técnico. No es que el técnico solito tiene que hacer, sino también tiene como mandos medios que pueden colaborar. Y los trabajadores obviamente van a participar en la detección de necesidades de formación, exponiendo sus necesidades formativas. Es decir, yo como trabajador puedo decir, yo no conozco sobre los riesgos que tengo aquí en mi puesto de trabajo. Entonces, mi opinión debe ser tomada en cuenta para poder detectar esa necesidad, ¿sí? También están los trabajadores obligados a participar en las capacitaciones, en los cursos, en, no sé, en las evacuaciones, en las campañas que tengan que ver con el tema de la seguridad o la prevención de riesgos, más bien. Y también están en la obligación de aplicar las normas, ¿no es cierto? O los lineamientos de la seguridad y la salud en el puesto de trabajo, ¿sí? Que se les haya dado. O sea, si ya les dimos información, si ya nos dieron información de qué normativa o de qué equipo debo usar en mi puesto de trabajo, estoy en la obligación de seguir la normativa, de ocupar el equipo, de seguir el procedimiento, porque claro, todos estos están hechos en base a los riesgos que se puedan generar en uno u otro trabajo. ¿Dudas hasta ahí? Ya. Ahora un poco para hablar cómo debe proceder la organización, dependiendo de algunos factores. Podemos citar que, por ejemplo, en el caso de trabajadores que presten servicios en la empresa les hará la entrega de una copia de evaluación de su puesto de trabajo, junto con información relativa a definición de riesgos y medidas preventivas de ese puesto, ¿sí? Y los trabajadores, claro, deberán como de alguna forma manifestar que esto se ha recibido, que esa documentación se ha recibido o que esa información se ha recibido. Sí. También la empresa facilitará la comprensión de la información aportada mediante charlas explicativas. A veces no es suficiente con que le entreguen un documento, sino que la empresa debe facilitar esa comprensión. ¿Sí? Ahora, en el caso de trabajadores que sean nuevos, ¿sí? Nuevos en un cargo, ¿sí? Ellos deben recibir una explicación teórica práctica de los riesgos del puesto de trabajo a desempeñar y esta debe ser impartida por su inmediato superior. También se debe realizar las charlas con ellos, las charlas teórico-prácticas de los equipos de trabajo que se va a usar en el puesto de trabajo en específico. Cuando hay cambios de puesto, ¿sí? Dentro de la empresa, digamos, alguien está en un puesto, lo cambian, también, ¿sí? Se debe explicar, enseñar sobre la utilización de los nuevos equipos del nuevo puesto. Y se le debe dar como la información o la formación necesaria respecto a su nuevo puesto. ¿Ya? Ahora las empresas tienen como esta planificación de la formación, ¿sí? En estas planificaciones deberán estar incluidas como actividades de prevención y por lo tanto también está sujeta a revisión constante. O sea, todo el tiempo
se le debe estar revisando, porque puede ser que capaz algo no se vio antes y ahora se ve. Yo puedo también modificar, ¿sí? mi plan de prevención. También los trabajadores en general deben ser usados en el uso del equipo de protección individual para realizar su tarea. Sí, ahora a esto se le debe adjuntar un documento de entrega de información. Es decir, no es que yo voy y le entrego el uniforme y ya. Si yo entrego como este equipo de protección personal, genero un documento en donde el trabajador me deje la constancia de que se le entregó el equipo de protección personal. Y también debo generar un documento de la constancia de que el trabajador se capacitó en esta área de prevención de riesgos, por ejemplo. Sí. Ahora, ¿por qué es importante esas constancias? Como ustedes saben, las organizaciones, las empresas están sujetas a regulación desde el Estado. Y si le dicen, a ver, usted si ha hecho como capacitaciones de riesgo, usted les dice, sí, deme las pruebas. ¿Qué pruebas tiene para decirme o afirmar eso? Si usted no tiene pruebas, es decir, no tiene los recibidos de la socialización o archivos o fotos, o registros de las personas que asistieron a la capacitación, se fregó la organización porque es como que no ha hecho nada, a pesar de que lo haya hecho, ¿sí? Y puede caerle una sanción. Entonces es necesario que registremos siempre las actividades que se realizan. Por otro lado, también cuando hay mujeres embarazadas en las empresas, ¿sí? O en periodo de lactancia, se les debe dar la información de todas las actividades que puedan generarle riesgo por su estado como tal, ¿sí? Entonces, si hay alguna actividad que pueda generar riesgo de perder al bebé, se le tiene que informar. O si es que hay una actividad que a una persona que está en periodo de lactancia y hay una actividad que pueda generar tóxicos en su cuerpo y pueda afectar al bebé, se le debe informar. O sea, esa información debe estar siempre presente. Por otro lado, también es importante aquí que el técnico de prevención realice el seguimiento del cumplimiento, ¿sí? De todo este plan de prevención bajo los objetivos que se hayan marcado en este, ¿sí? Y esto le va a permitir tener como una evaluación incluso del avance, ¿sí? De la formación, por ejemplo, del avance, del plan de prevención, etcétera. Y claro, a la larga estos informes son presentados ante las instancias encargadas de la regulación. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes que tengan? ¿Algo que deseen comentar? Dije una consulta acerca del tema que tocó de las mujeres embarazadas dentro del trabajo. ¿Es obligatorio darles ese tiempo de vacación cuando dan a luz, algo así? ¿O también depende mucho de la empresa? Es obligatorio. Es un derecho que tienen las mujeres a este periodo de licencia por maternidad, ¿sí? Entonces es obligatorio, tienen que darles. O sea, no ¿Y si la empresa no te da el tiempo que estimula la ley? pueden ponerle denuncia, o sea, ellos tienen que respetar la ley porque son sujetos de regulación. Y en ese sentido, si no se le da como a la trabajadora este tiempo estipulado en la ley, puede caerles una sanción. Entonces ellos están en la obligación de darles. No es una opción, si quiere sí, si no quiere no, es una obligación. Gracias, Cintia. Ya, Iber. Sí, eso también es importante. Muchas veces en las leyes encontramos cosas que son opción, si quiere sí, si no quiere no, pero otras son obligaciones de la empresa. Y si no se las cumple, eso puede ser o puede desencadenar como una multa, una sanción hacia la empresa. Entonces sí es necesario. Y también como trabajadores, ¿no? Debemos conocer como nuestros derechos, porque muchas veces el desconocimiento hace que se violenten un montón de derechos
¿cómo es? Que se pase por alto muchas otras cosas y como la gente desconoce, pues ya, y de eso se aprovechan los dueños de las empresas, etcétera. Entonces, sí es necesario tener como un conocimiento en general. Ya. Por otro lado, quería presentarles como este documento que es del IEX como tal, ¿sí? Ahora aquí también es importante tomar en cuenta que existe como esta cuestión de los riesgos del trabajo o una preocupación de esto desde el instituto. Ahora, aquí una persona, una directiva del instituto, justo genera este documento en donde se da algunas pautas que yo creo que son importantes, ¿sí? Y claro, también se dan como definiciones, ¿no es cierto?, de enfermedades y todo. Entonces aquí nos estipulan más adelante, estaba como los procesos en este documento, sí, en este, ¿sí? Y también vamos viendo como algunas cuestiones, cómo las ve el IES o el Estado como tal. Entonces cuando se habla, por ejemplo, de una enfermedad común, viene a ser afecciones de la salud que no tengan la condición de accidentes de trabajo ni de enfermedad profesional. Entonces cuando se habla se debe distinguir. Hace un rato hablábamos nosotros de accidente de trabajo, enfermedad profesional. Son aquellas que devienen propiamente de la actividad. Pero ahora puede haber otras alteraciones de la salud que no vengan, no sean parte de los accidentes ni sean enfermedades, sino sean alteraciones de la salud distintas, que dependen de otros factores, ¿sí? Ya, ahora dentro de estas afecciones que se consideran como una enfermedad común, podemos hablar de afecciones que puede tener una persona o padecer a lo largo del ciclo de su vida. Por ejemplo, la diabetes, ¿no es cierto? Puede ser una enfermedad no derivada del ámbito profesional, porque como saben, la diabetes puede venir por una cuestión genética o por el tema de alimentación, generalmente por la cuestión genética, entonces no tiene que ver con una enfermedad profesional. La artrosis también puede ser una de esas porque ya viene impregnada como parte de la condición propia de un trabajador. No es una consecuencia de una actividad laboral la artrosis, sino ya más bien de una constitución como el ser humano. Ahora aquí ellos también nos hablan de las enfermedades agravadas con el trabajo, ¿sí? Entonces, estas enfermedades son los trastornos en la salud, en los que los riesgos laborales actúan como uno de los factores causales de forma significativa con otros externos al trabajo o bien hereditarios. Entonces, si nos vamos a esto, hay enfermedades que sí pueden ser agravadas por el tema de la actividad laboral, ¿sí? Entonces, los riesgos laborales aquí actúan como causales junto a otros factores externos del medio. Es decir, no es el factor determinante como la actividad laboral, sino es uno de los causales, es uno más, ¿sí? Es uno más de todos los posibles factores. Ya. Por otro lado, también lo que ya habíamos hablado, ¿no? Justamente las condiciones de trabajo generan factores de riesgo que pueden favorecer la aparición o el incremento de enfermedades prevalentes en la población general, pero en este resulta difícil establecer una relación directa con una profesión, ya que pueden deberse a múltiples agentes causales o a la interacción de diferentes agentes. Por ejemplo, la bronquitis crónica en un trabajador expuesto al polvo y además que sea fumador durante años. Ya entonces vemos que ahí no solo era el polvo, sino además como fuma o fumaba, le causó bronquitis crónica y vemos que en realidad ahí se convierte la actividad profesional en una causal, pero no en el factor determinante.
¿Ya? Ahora ellos también cuando hablan de las enfermedades profesionales, obviamente van a hablar en términos de las definiciones de la Organización Internacional de Trabajadores y de la Organización Mundial de la Salud, que ya habíamos visto, porque claro, es algo que se extiende a nivel mundial. Y claro, nos dicen que estas enfermedades profesionales son alteraciones de la salud nosológicamente bien definidas, producidas por acción directa del trabajo en trabajadores que habitualmente se exponen a factores etiológicos constantemente presentes en determinadas profesiones u ocupaciones bajo circunstancias previstas en las legislaciones respectivas. Entonces en la ley va a haber como cosas que nos hablen de estos temas. Ahora esto es importante y por eso quería como más revisar este documento, porque como justamente está hecho en base a las cuestiones dentro del Ecuador, nos va a ir dando luces de algunas partes legislativas. Ahora también estas enfermedades se definen como afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio del trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad. ¿Sí? Entonces dentro del IE se reconocen de esta forma. Ahora para que uno pueda decir, sí, yo tengo una enfermedad profesional, debe cumplir como esto, ¿no es cierto? Deben ser causadas de manera directa por el ejercicio del trabajo que realiza el asegurado, ¿sí? Y que producen incapacidad. Ya, y aquí está como la diferencia entre las dos, o cómo se marca la diferencia aquí en el país entre accidente y enfermedad laboral. Entonces, un accidente viene a ser una cosa brusca que pasa de repente, mientras que la enfermedad va a ser algo progresivo, que se va a ir dando. ¿Sí? El accidente se presenta de forma inesperada y la enfermedad laboral es algo que se espera de la actividad propia, porque sabemos que la exposición a una u otra cosa me va a generar, ¿sí? A la larga una enfermedad. El accidente puede tener una causa externa, una causa única, y la enfermedad puede tener una causa externa y repetida, es decir, que constantemente se está dando. En el accidente hay una manifestación evidente, o sea, es clarito, ¿no es cierto? Digamos, alguien se cayó y se quebró una pierna, es evidente, ¿no es cierto? Mientras que en la enfermedad profesional no necesariamente pasa eso. Ya puede ser una actividad que usted esté realizando por años y no se note que usted se está enfermando. Entonces está como cubierto, solapado. Relación CE. Esta no me acuerdo qué significaba el CE. Se me fue ahorita. Relación. Causa-efecto, ¿ya? La relación causa-efecto en el caso del accidente es fácil de determinar, ¿sí? Mientras que en la enfermedad muchas veces es muy complejo, muy difícil, porque como vieron puede haber enfermedades directamente causadas y otras que pueden ser como, o se puede decir que la causa no fue solo la actividad laboral, sino que hubieron varias causas. Entonces es un poco difícil determinar estas enfermedades y muchas veces para detectarlas se necesita exámenes médicos, ¿sí? Que permitan definir la enfermedad y ahora para saber si es laboral tiene que hacer todo un análisis del trabajo a lo largo del tiempo en ese lugar. El tratamiento de un accidente en general es quirúrgico, es decir, una operación, mientras que de una enfermedad laboral puede ser clínico, y son cuadros clínicos que se tienen que analizar desde ese aspecto. Ya, los factores que pueden como desencadenar una enfermedad profesional son el tiempo de exposición, que ya veíamos, concentración de contaminantes, presencia de varios contaminantes que su mezcla a la larga puede ser letal, y vulnerabilidad del trabajador. Esta casi no se toma en cuenta y debería tomarse, ¿sí? Ahora, dentro de los factores de vulnerabilidad está la edad de la persona, ¿sí? Cada edad tiene una vulnerabilidad distinta. Por ejemplo, personas que quizás son más
de edad un poco más avanzada van a tener mayor vulnerabilidad frente a algunas cosas con respecto a otras, o la gente más joven también, o sea, depende ya de la actividad productiva. El sexo también se pone aquí como parte de factores de vulnerabilidad, considerando como estas cuestiones ya muy específicas, ¿no? De hombre o mujer. ¿Sí? Por ejemplo, una mujer embarazada, ¿no es cierto? No puede haber hombres embarazados, los hombres no se pueden embarazar naturalmente, digámoslo así. Por lo tanto, va a generar una vulnerabilidad distinta, ¿no es cierto?, a la de un hombre cuando está en este estado de gestación o cuando está dando de lactar. El peso, el índice de masa corporal, también viene a ser un factor de vulnerabilidad porque puede haber actividades en donde justamente este le juegue en contra, ¿sí? Y le pueda generar una enfermedad. Los hábitos alimenticios, muy importantes, porque son los que podrían ir generando, digamos, usted tiene una actividad que es súper sedentaria, ¿no? Y tiene unos hábitos, pero hecho pedazos. Entonces eso a la larga le puede estar generando obesidad, ¿sí? Y claro, es una cuestión que lo vuelve más vulnerable cuando ya tiene esta enfermedad de obesidad, porque lo vuelve más vulnerable debido a que el aumento de grasa saturada en la sangre, el colesterol, un montón de cosas. El tema de la grasa en el corazón, infartos, etc. Los hábitos de fumar, como veíamos el ejemplo anterior, alguien se puede volver más vulnerable porque si está trabajando en un lugar donde hay polvo y encima fuma, imagínense lo que le puede pasar a los pulmones. El consumo de alcohol y de fármacos también hacen que una persona se vuelva más vulnerable a un riesgo o adquirir una enfermedad profesional por justamente cómo funcionan estos, porque por ejemplo el alcohol es una cuestión que trabaja a nivel nervioso, ¿no es cierto?, del aparato y del sistema nervioso central, entonces puede generar, no sé, cuadros de ansiedad, cuadros de depresión combinados con la actividad productiva, es decir, si usted tiene un ambiente de trabajo hecho pedazos y encima es alcohólico, puede generar un cuadro de ansiedad brutal o depresión también. Y los fármacos de la misma forma, o sea, diferentes medicinas con diferentes efectos combinadas con un trabajo en específico puede hacerlo más vulnerable a adquirir una u otra enfermedad. A ver, el tema de la hora ya se nos ha pasado. Sí, en honor al tiempo, el día de hoy nos vamos a quedar aquí, ¿sí? Para poder seguir avanzando el miércoles, porque el día de mañana quiero dejar un cuestionario, vamos a tener una pequeña evaluación sobre lo que vimos, ¿sí? Sobre el tema especialmente, recuerden, vimos la anterior semana el tema de riesgos, ¿sí? Ahí vimos diferentes tipos de factores biológicos, químicos, mecánicos, entonces va a ir una evaluación en ese sentido y también en definiciones básicas que habíamos visto. Ahora, el tema de hoy, como es muy reciente, no lo voy a poner en la evaluación, pero lo otro sí ya va de la anterior semana especialmente. Eso, entonces el día de mañana de 10 a 12 tendríamos esta evaluación y el día miércoles continuamos para terminar este tema porque me interesa mucho este documento porque ya está más enfocado en los criterios que tenemos dentro del país. Y acá había unos procedimientos que me interesaba que también enseñarles, donde estaban más abajo, son un montón. Sí, entonces aquí igual hay como el procedimiento para presentar un aviso, por ejemplo, de enfermedad profesional, que puede ser útil para ustedes o así como personalmente, o puede ser útil cuando ya estén trabajando en un ámbito de seguridad y salud para que realicen los avisos. Eso, chicos, entonces por el día de hoy nos quedaríamos ahí en la página 11 prácticamente y nos vemos, mañana tenemos esta pruebita y el día miércoles nos vemos para seguir haciendo este análisis ya enfocado en el Ecuador, que habíamos visto cosas muy generales a nivel de mundo, digamos. Eso, sin más, desearles una buena tarde, un buen día y nos vemos el día de mañana. El día miércoles. Hasta mañana, Inge. Ya, hasta mañana, chicos. Mañana, Ángel. Buena tarde con todos y con todas.